Muchas gracias. La materia de esta semana, chicos, como yo les decía, va muy unida a todo lo que estuvimos hablando anteriormente. Ahora pasamos ya de los medios masivos de comunicación, pasamos de las noticias, pasamos de todo lo que es comunicar hechos actuales a lo que es el texto expositivo. ¿Qué es el texto expositivo y qué vamos a tratar de hacer en estas clases? Vamos a tratar de aprender qué características tiene y cuáles son los usos principales que va a tener el texto expositivo. Ahora, un texto expositivo está súper unido a lo que hablamos anteriormente. ¿Por qué? Por esto, más que nada porque expresa ideas o hechos y lo hace de manera objetiva. Y si se dan cuenta que está como súper recalcado la palabra ser objetivo, ¿ya? Expresar conceptos, expresar ideas y expresar hechos de Profesor, forma objetiva. Dime, Miguel. se escucha medio. Se escucha muy cortado. Déjame cortar el video acá a ver si se arregla un poco, ¿ya? Vamos a ver si ahí se arregla un poco el audio. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor ahí, Sí, chicos? igual se queda pegado. Igual se entiende. Ya, estoy conectado por internet. Espero que mejore el audio en lo que va a la clase, pero ya más me resulta imposible de hacer. Vamos a comentar internet aquí. Vamos a hacer un pequeño test. Y tenemos... se supone que no está lenta la internet. Qué extraño. Ya, continuamos. Ahora, como les decía, si se dan cuenta aquí, por lo que está ultra destacado en celeste y rojo, lo importante de nuestro texto expositivo es que expresa de forma objetiva los conceptos. ¿Qué quería decir de forma objetiva? Quiere decir que no hay opiniones personales en esta expresión de conceptos. No hay opiniones personales en la información que se quiere transmitir. En esta clase de redacción, por lo tanto, no se reflejan sentimientos, no se reflejan opiniones personales y tampoco se los pensamientos del autor. Eso es una de las cosas más importantes dentro de un texto expositivo. ¿Y para qué va a servir? Este texto se va a usar para la divulgación de ideas o conceptos. ¿Saben qué significa divulgar algo? Hacer una divulgación. Transmitir un mensaje, compartir un mensaje. Ya, muy bien. Compartir un mensaje. Compartir un mensaje con muchas personas. Eso es divulgar algo, divulgar ideas, divulgar conceptos. Ahora, igual estos conceptos deben ser conceptos de interés o al menos que esté la intención de comunicar datos específicos, ¿ya? Este tipo de textos son súper usados en ámbitos escolares y en ámbitos académicos. Lo que hacen los profesores aquí en el CEIA, todos los profesores hacen texto expositivo para poder divulgar ideas, divulgar conceptos hacia ustedes que son los estudiantes. Ahora, hay dos tipos primordiales de textos expositivos. Están los divulgativos y los especializados. Los divulgativos van a estar dirigidos a sectores amplios, ¿ya? Donde los receptores no van a necesitar conocimientos previos sobre el tema o, si necesitan conocimientos previos, son conocimientos súper básicos sobre el tema. Suele ser súper habitual usarlo en los periódicos, usarlo en publicaciones similares y, como yo les decía, lo que hacemos los profesores aquí son textos expositivos de carácter divulgativos. ¿Por qué? Porque todos los profesores transforman los temas en lo más simple que se pueda para que ustedes logren entender el tema de cero.
¿Cuáles son los conocimientos previos que ustedes necesitan? Bueno, en matemática son básicos saber sumar, conocer los números, ¿cierto? Hacer ciertas operaciones básicas para poder aprender las nuevas. El lenguaje ustedes necesitan saber leer y escribir generalmente. Y así, cada materia requiere conocimientos previos, pero conocimientos básicos. Por eso son textos divulgativos. Están hechos para que... Cada profesor, como texto expositivo, califica como texto expositivo. Una biografía simplificada. ¿A qué te refieres con biografía simplificada? ¿Así como resumida? Profe, sí, como por ejemplo no tan palabras como no palabras coloquiales, pero sí palabras más serias. Ah, ya. Sí, te entiendo. Sí. Por ejemplo, lo que no aparece en la figura, por ejemplo, de Gabriela Mistral, lo que no aparece en el libro oficial o en la biografía oficial de ella. Ah, esa es cuando dicen la biografía no oficial. Ya, sí, es un texto expositivo también. ¿Por qué? Porque está mostrando, está dando a conocer la vida de esa persona de una forma común. ¿Ya? Entonces sería, además de expositivo, divulgativo. Ah, ya, entonces sirve. Sí. Ahora, el otro tipo de texto es el especializado. El texto especializado requiere un nivel de conocimiento previo así, pero elevado, muy elevado, para poder entenderlo. El texto especializado no lo va a entender cualquier persona. ¿Ya? Lo va a entender alguien que sea una persona que ha estudiado ese tema, que es experto en el tema y que sabe mucho de lo que se está hablando. Son habituales en medicina, en química, en derecho, en mecánica, computación, ingeniería, etcétera, etcétera. Diferencias son súper visibles y también son visibles las diferencias en los temas. Por ejemplo, podríamos decir que un texto expositivo divulgativo en medicina nos explica cómo limpiar correctamente una herida para aplicar una gasa. Simple, cualquiera podría entenderlo y hacerlo. Y un especializado puede hablar sobre la correcta forma de esterilizar los instrumentos quirúrgicos antes de hacer una cirugía a corazón abierto, ¿ya? O una forma más eficiente de suturar un órgano interno del cuerpo humano. ¿Ya? Algo muy, muy complicado de hacer sería especializado y algo facilito puede ser divulgativo. Ahora, vamos a seguir ampliando un poco nuestro conocimiento de los textos divulgativos. Como ya les dije, son aquellos que ponen al alcance del público en general información científica, información humanística y muchas veces información compleja, información bien difícil, con un lenguaje que sea claro, con un lenguaje que sea apto para cualquier lector o para casi cualquier lector, ¿ya? La idea de un texto divulgativo es que cualquiera lo entienda, que lo pueda tomar Juanito Pérez y entenderlo, así como lo pueda tomar alguien que sabe un poco más del tema y ampliar un poco su conocimiento. Tienen ciertas características, ya tienen ciertas características bastante importantes. ¿Cuáles son estas características? Primero, es que van a tratar de explicar con palabras sencillas, como el ejemplo que dio su compañera, temas complejos, ¿ya? Esto no es fácil de hacer, ¿ya? No es fácil explicar con palabras sencillas algo que sea complicado. Por eso escribir textos de divulgación es una especialidad y una especialidad incluso del periodismo, ¿ya? No solo del periodismo, sino que también lo pueden hacer científicos y profesores. Hay talentos o científicos que tienen un talento muy grande en hacer esto. Puede ser Stephen Hawking, puede ser Carl Sagan, puede ser incluso el profesor José Massa. ¿Conocen alguno de estos? ¿Conocen a Stephen Hawking o al profesor José Massa? Stephen Hawking, sí. Ya, Stephen Hawking sí. ¿Y el resto conoce a Stephen Hawking?
Sí, profe. Ya. Para los que no lo conocen, les voy a explicar un poquito del gran Stephen Hawking. Él fue un científico, pero muy reconocido mundialmente, una de las mentes más brillantes que ha existido en el planeta, en la historia. Se reconoce como una de las personas más inteligentes que ha existido en la historia, y fue un físico teórico. ¿Cuáles fueron las teorías que él hizo? Explicó, o tenía muchas teorías que fueron comprobadas, varias ya, teorías sobre los agujeros negros, tiene teorías sobre los multiversos, tiene teorías sobre la creación del universo, tiene teorías sobre el viaje en el tiempo también. Hay teorías muy, muy interesantes y muy complicadas de este tipo. O sea, hay cosas que otros físicos les cuesta entender, ya físicos, pero me estoy refiriendo a físicos que han estudiado toda su vida, les cuesta entender algunas cosas de Stephen Hawking. Ahora, ¿qué es lo genial de Hawking? Le sigo hablando a la cámara, no estuviera prendido. ¿Qué es lo genial de Hawking? Este tipo escribió varios libros de divulgación, o varios libros divulgativos, que son sus teorías complejísimas, muy difíciles, pero simplificadas para cualquier persona, para nosotros los que no entendemos mucho de física. Tiene la teoría del todo, que es uno de los libros más vendidos de la historia, uno de los libros científicos más vendidos de la historia, la teoría del todo, donde explica su teoría de los agujeros negros, su teoría de la creación del universo, y lo hace en una forma entretenida, de una forma súper simple. O sea, usted no tiene idea de física, no tiene idea del universo, puede leer la teoría del todo y puede quedar clarito con lo que Stephen Hawking plantea. ¿Por qué? Porque ¿Profe? Dime. Pero está la película. Ah, sí, también hay una película que es como biográfica de él. Sí, ya la vi. Ya, sí, es bien bonita, es triste. Sí. Entonces, este tipo, además de ser muy inteligente, quería que su conocimiento llegara a mucha gente, ¿verdad? Porque no quería que le llegara a puros físicos, sino que le llegara a todos. Y se dedicó a escribir varios libros simplificados para que todos pudieran entender. El profesor José Massa, que también yo se los decía, es un profesor chileno, ¿ya? Que es un profesor de astronomía, que ha estudiado el universo también de una forma bastante compleja, pero como es profesor, se decidió explicar todo lo que es el universo de una forma más simple. Y así es como tiene este libro que se llama Marte, la próxima frontera, hay uno que se llama Marte, la próxima frontera, que está pensado para personas que no sepan mucho del universo y quieran saber. Y también tiene Marte, la próxima frontera, para niños y niñas. Es un libro mucho más simple. ¿Y qué explica el profesor Massa aquí? Explica cómo podríamos llegar nosotros a Marte, explica todo lo que requiere tener el hombre para hacer un viaje espacial hacia otro planeta, qué podríamos esperar al llegar allá, qué problemas podrían surgir en el viaje. Explica todo esto, pero se lo explica a niños y niñas de una forma súper simple. O sea, tenemos un tema complejo que es el viaje espacial realista, ¿ya? Explicado de forma muy, muy simple, gracias al texto expositivo y al texto expositivo divulgativo. Ahora, también hay algo que se puede llamar texto divulgativo como traducción, ¿ya? No me refiero a traducir de un idioma a otro, me refiero a traducir papers avanzados, conferencias, congresos, tesis, monografías académicas, notas de prensa. Ahora, ¿por qué le decimos a esto una traducción? Porque si nosotros pescáramos no sé, un congreso de astrofísica de algún científico famoso, lo más probable es que no entendiéramos nada. Entonces, otro científico va a esta ponencia, va a esta clase, toma nota, entiende y lo vuelve a escribir de una forma simple para que todos puedan entender. Por eso se llama traducción, porque muchas de estas cosas terminan apareciendo en otro idioma hasta que se transforman en un texto divulgativo. Dejamos de lado lo especializado.
O sea, además de cambiar la terminología especializada, que va en parte con lo que dijo su compañera, no se usan palabras raras, sino que se usan palabras más comunes. Transforma la estructura del texto para hacerlo un poquito menos pesado, para hacerlo más accesible. Otro ejemplo de libro que existe acá que dice cómo explicar genética con un dragón mutante. La ciencia más loca explicada de forma sencilla. Este libro, ¿qué nos explica? Nos explica la teoría de la evolución, nos explica cómo se generan los alimentos transgénicos, cómo se puede cambiar la genética incluso de los perritos, ¿ya? Porque ustedes saben que hay muchas razas de perro que han sido hechas. ¿O no sabían eso, no? Yo sí. Ya, este libro nos trata de explicar eso en parte. Los perros, ustedes saben que los perros vienen del lobo, ¿cierto? Que el lobo es como la parte más, digamos, más primigenia de lo que es un perro. ¿Ya? Ahora, si nosotros pensamos que los perros vienen del lobo, poco a poco se empiezan a mezclar ciertas razas para hacer otras cosas que ya no parecen mucho lobo. Tomamos, por ejemplo, el perrito o la perrita del profe Nico y lo comparamos con un lobo y podemos ver que uno, claro, es como un perro grande, imponente, ¿cierto? Tiene grande en diente y todo, y luego vemos a la perrita del tío Nico que lo único que hace es llorar por comida y tratar de sobrevivir. ¿Ya? Oh, pobre perrito. O sea, tiene un chihuahua. No, tiene un, ¿cómo se llama? Un pug. Eso que es como que se cayó de cara cuando era pequeño. Quedó rarito. ¿Ah? Movimiento de mano. Bueno, y así es como este libro también explica con ejemplos simples cómo es la genética. Y ahí nos trata de explicar a todos los que no tenemos mucha idea de genética para que podamos aprender. Ahora, siempre el texto divulgativo va a tratar de usar mucho ejemplo. Se apoyan mucho en el uso de comparaciones para facilitar la comprensión de estos temas. Temas que pueden ser súper difíciles. El texto divulgativo lo compara con cosas que nosotros podamos comprender. Por ejemplo, ¿cómo le explican a un niño pequeño, así un niño pequeño, dónde vienen los bebés? De la cigüeña, la más fácil. ¿Cómo? De la De cigüeña. la cigüeña, la más fácil. Yo lo explico tal cual. Tal cual. ¿Cómo le explicarías tú, Paul? Depende de la edad del niño. Ah, ya. Pero claro, aquí se pueden usar comparaciones, se puede usar el de la cigüeña, que yo creo que ya es un ejemplo, pero ese lo usaba mi abuelita, Juan Miguel. Hay ejemplos que pueden ser el de la abejita, con las flores para explicar lo que es la fecundación, ¿ya? Hay ejemplos que son un poco más realistas para explicar las cosas como son, pero sin ser tan explícito con el niño, porque igual hay que tener como, dependiendo de la edad, hay que tener cierto tacto a veces con lo que se le dice a los más jóvenes, ¿ya? Dentro de eso, los padres siempre aprenden cómo usar ejemplos. Sin pensarlo, están usando siempre textos divulgativos con los niños. Le dan ejemplos, le dan comparaciones para que ellos aprendan a hacer ciertas cosas, para que sepan qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. ¿Ya? Un ejemplo súper claro es cuando no se quiere que se toque algo y se le dice al niño, no, eso es caca. Ese es un ejemplo súper claro. Y el niño dice, ah, caca, no lo toco. Luego, se trata de usar también el humor. Los textos divulgativos intentan explicar los temas, intentan explicar temas difíciles y a veces tratar de entender algo que es complejo cuesta, ¿ya? Cuesta y uno se aburre, se puede llegar a frustrar incluso tratando de meterse en el tema, aunque uno tenga ganas de aprender. A veces los temas son complicados y puede llegar la frustración, pero a veces una broma por aquí, una broma por allá, tratar de liberar un poco todo lo que es la tensión de estar aprendiendo sirve dentro de los textos divulgativos, ¿ya? Esa
bromitas que pueden salir por aquí y por allá, un comentario siempre dentro de lo que va a ser el respeto, de lo que va a ser estar, manteniendo esta línea de información, sirve mucho. Y además, las imágenes y los gráficos. Los textos divulgativos se van a apoyar mucho con fotografías, imágenes, gráficos, mapas conceptuales para aclarar distintos temas, para que sea más fácil de comprender. Algo parecido a este PPT que les estoy mostrando, que siempre tiene o imágenes o videos, o que tiene los textos dentro de estas cajitas de colores para que podamos separarlos mentalmente también. Si pensamos en un texto de que yo les decía que es específico, un paper científico, son 800 páginas de puro texto, nada más. Entonces es como pesadísimo de leer, ¿ya? Cae como pata en la cara. Pero si lo hacemos divulgativo, un poquito más simple, un poquito menos de texto y más ejemplo, sirve de una mejor manera para ir aprendiendo. Dentro de esto hay una pequeña serie que también es del profesor José Massa, que les voy a mostrar ahora, y sirve mucho, mucho para mostrar todos estos ejemplos de lo que yo les estaba hablando. Vamos a proyectar este videito que dura 3 minutitos solamente. Simple. Una mañana soleada, pajarillos cantando en la ventana y mi café favorito. ¿Simple? Fíjese en esa taza, pues, profe. Ahí dentro hay todo un universo. Ay, caramba, tiene razón Newton. Se parece al Big Bang. Hasta veo que se forman unos planetas. O sea que todo empezó así, como un remolino. Ahora te explico, pero sin marearse. El universo está lleno de secretos increíbles. ¿Quieren saber por qué vemos un eclipse total de sol? ¿O cómo se forman los planetas y las galaxias? ¿Podría chocar un asteroide con la Tierra? ¿O existirá vida extraterrestre? Soy José Massa y te voy a contar esto y mucho más en este entretenido viaje por la astronomía. El universo nació hace unos 13.800 millones de años, en lo que se conoce como el Big Bang. Ahí empezó todo, la materia, el espacio e incluso el tiempo. Al principio todo era súper caliente y gaseoso, pero el universo se empezó a expandir, así como tu estómago cuando toma bebida con gas. A medida que el universo se expandía, algunas zonas se iban enfriando y en ellas ocurrió la maravilla. Aquí se formaron las galaxias y dentro de ellas las estrellas. Durante 9.000 millones de años, en nuestra mítica Vía Láctea, nacieron muchísimas estrellas. Pero hace tan solo 4.600 millones de años, una de sus nubes de gas se enfrió tanto que dio vida a nuestro astro más querido, el Sol. Y ahí aparecimos nosotros. No se suba tan rápido al cohete, amigo mío. A medida que esta nube se iba contrayendo hasta formar el Sol, su rotación también iba aumentando, parecido a cuando sacas el tapón de la tina. Y en tantas vueltas en el mismo sentido alrededor del Sol se formaron los planetas, los que hasta hoy siguen girando en el mismo sentido, como que quedaron con el vuelito. Y les cuento algo, todas las estrellas que hay en el universo se formaron de la misma manera y todas deben tener planetas a su alrededor. Hay tanto que descubrir, pececillo. Hay planetas gaseosos o de hielo, porque se forman lejos de la estrella, pero también los hay rocosos, muy calientes, porque están muy cerca de ella. Pero también hay una zona donde un planeta tendría una temperatura de entre 0 y 100 grados Celsius. Es la famosa zona de habitabilidad. ¿Dónde viven los extraterrestres? Digamos que aquí podrían existir vida de algún tipo, y nosotros somos una de ellas. Por eso no puedo dormir pensando en si hubo vida en Marte o en Venus, nuestros vecinos más cercanos. Y además, profe, creo que con esa gran cantidad de café que toma, está difícil que se duerma muy temprano. Ya. Ahí tenemos un excelente ejemplo de un texto divulgativo. Obviamente, lo estamos viendo en formato de video, ¿cierto? No es un texto como tal, pero sigue todas las directrices que yo les dije. O sea, usa ejemplos,
Aquí tenemos claramente el ejemplo cuando el pececito dice, oh, se expande como cuando tomas bebida con gas, ¿cierto? O cuando compara la forma en la que gira nuestro sistema solar con cuando un tapón o sacamos el tapón de la bañera. Es probable que se encuentre la serie como bien simplista, pero es porque está obviamente pensado en niños. O sea, es una forma súper buena de explicarle a los niños la creación de los planetas. Y tal vez, si usted no tenía idea cómo se habían creado los planetas, al ver esto, es muy probable que le haya quedado bastante claro, porque es la idea del mismo pequeño video. Es como en 3 minutos, se demora solo 3 minutos este video, es cortito, nos trata de explicar la creación de los planetas, que es algo, o puede llegar a ser algo bastante complejo si lo pensamos. Si les gustó el videíto, hay un montón de esos, ¿ya? ¿Cómo se llama? Se llaman El Cosmos del Profe Massa, ¿ya? Hay varios, creo que hay como 20 videos distintos, explican los agujeros negros, la vida extraterrestre, habla sobre Marte también, ¿ya? Si quiere aprender del universo de una forma súper fácil, está ver El Cosmos del Profe Massa, ¿ya? Que es uno de los profesores más reconocidos que están en Chile en estos momentos, ¿ya? Sale en la televisión, por todos lados, critica a todo el mundo también, en bien pesadito, pero me cae bien. Ahora, hay distintos tipos de textos divulgativos, ¿ya? Tenemos, por un lado, los textos científicos. Los textos científicos divulgativos, recuerden, cuando decimos divulgativos es porque es para todos, está simplificado. No siempre va a estar tan simplificado como lo que acabamos de ver, ¿ya? Porque esto está pensado en niños. Puede estar simplificado para adultos, puede estar simplificado para jóvenes, ¿ya? Pero es simplificado para que todos se entiendan. Un texto científico divulgativo son los que hablan sobre biología, física, química, medicina, geología, astronomía, matemáticas, ¿ya? Etcétera. O sea, cosas científicas. Los humanísticos son los que tienen este carácter de hablar sobre estética, sobre formas artísticas. Aquí tal vez podríamos poner la biografía que dijo Juanita, puede estar dentro de un texto humanístico, ya que está hablando de la vida de una persona. Los tecnológicos son los que hablan sobre avances tecnológicos, distintas formas, avances del conocimiento técnico, los que nos explican tal vez qué es la programación, cómo programar, la información que transmiten los profesores de TIC cuando les enseñan distintas cosas de los smartphones, del internet, etcétera, etcétera. Y los sociales son los que tienen que ver con ciencias sociales, obviamente, sociología, psicología, antropología, historia, comunicación social, geografía. Si se dan cuenta, muchos de estos tipos de textos entran en las clases que ustedes tienen aquí. ¿Por qué? Porque la clase es un texto divulgativo, porque la idea de una clase, la idea de esto es que todos puedan aprender, simplificar la información lo más que se pueda para que logre llegar de la mejor manera posible a los estudiantes. Textos sociales también se dio mucho cuando se estaba hablando de la nueva Constitución. En todos lados se generaban estos pequeñas charlas explicando qué es una Constitución, por qué se debería cambiar una Constitución. Se hacían podcasts, se hicieron programas de YouTube, se hicieron conversatorios en las plazas. Se generaba toda esta charla sobre algo súper complejo que es la ley, súper complejo lo que es la Constitución, y era explicado por personas importantes. Ya venían abogados constitucionalistas a explicar esto a la gente común y corriente. ¿Por qué? Porque si usted quiere saber de la Constitución y a lo mejor el día de mañana agarra la Constitución chilena y se pone a leerlo, se va a quedar dormido en la página 2, porque es un texto, pero no es que sea aburrido, pero es súper denso. Ya tiene un montón de artículos, tiene un montón de leyes, de números, cosas que uno queda pero colgadísimo. Usted la puede leer, pero puede que la lea y entienda 3 páginas. En cambio, si se le explica a alguien que sea experto en el tema, de forma divulgativa, uno
Ya, no me leí toda la Constitución, pero me la explicaron simplificada y logré entender la gran mayoría. A veces eso es mucho mejor que forzarse a leer algo que simplemente no entra en la cabeza. El texto divulgativo siempre va a tener una estructura que es una estructura simple, ¿ya? Una estructura que hemos visto un montón de veces, ¿ya? Esta estructura se mantiene en en el teatro incluso tenía introducción, desarrollo y conclusión, los cuentos tienen introducción, desarrollo y conclusión, los textos narrativos tienen introducción, desarrollo y conclusión, y aquí nuevamente tenemos introducción, desarrollo y conclusión. Es un orden que van a ver ustedes en todas las cosas de la vida, en todo lo que tengan va a estar este orden. ¿Qué vemos nosotros en la introducción? La parte donde se introduce el tema, obviamente, y aquí se adelantan aspectos principales, y aquí se busca llamar la atención del lector. Se plantean dudas y se plantean preguntas. Si recordamos el videito del profe Massa que vimos hace unos minutos, la introducción es cuando este pececito le pregunta al profesor o le dice, mira, aparece el café de tu taza, aparecen los planetas, como que se estuvieran generando. El profesor nos plantea la duda, nos dice que nos va a explicar en el pequeño video, nos va a explicar la creación de los planetas, ¿cierto? Introduce el tema, nos dice, oye, el videito de hoy, este pequeño video de 3 minutos, se trata sobre esto, sobre cómo se crearon los planetas, cómo se crearon las estrellas, cómo se creó nuestra galaxia, cómo empezó el universo a existir. En el desarrollo es toda esta explicación que nos dio, ¿cierto? Cuando nos dice que el universo se empezó a enfriar, eso causó las galaxias, a medida que las galaxias se fueron enfriando, se fueron creando las estrellas, y estas estrellas a su vez hicieron que con su rotación se empezaran a formar planetas a su alrededor. Nos dan todos los antecedentes, los hechos, las consecuencias principales, donde se desarrolla el tema y nos explican todo lo que va sucediendo en ese texto. Y luego en la conclusión es donde se resume el tema expuesto, donde se resume las implicaciones, las cosas que se dijeron. Hay un pequeñísimo resumen de todo lo que se dijo, todas las ideas principales, y se cierra incluso muchas veces con la cita de un investigador, con la cita de una autoridad, para darle un pequeño cierre más bonito a todo ese texto. El ejemplo de acá no lo vamos a ver porque es un poco más complejo. Es más fácil hacerlo pensando en el video que vimos del profe Massa, ya como él explica todo de una forma más simple. Ahora, este texto que está acá es un texto divulgativo donde nos hablan de algo que se hizo en la NASA. Dice, voy a leerlo yo para darles 15 minutos para que puedan ver la esencial, ¿ya? La NASA dio a conocer que, de acuerdo con las últimas observaciones que se han realizado en nuestro Sol, durante el 2013 se espera que tenga una gran actividad, causando una gran tormenta solar que cause daños en dispositivos electrónicos, como computadoras y telefonía celular, lo que causará disturbios en equipos de control de tráfico aéreo, sistemas bancarios y otros equipos electrónicos que son indispensables para el manejo de otras actividades económicas. Los investigadores afirman que la tormenta solar va a suceder, pero que no les es posible conocer exactamente cuándo presentaría dicho efecto. Esta afirmación se basa en el hecho de que cada 22 años el Sol alcanza una máxima de energía magnética y cada 11 años tiene el mayor número de manchas solares. Estos dos ciclos se cumplen en el 2013, por lo que se espera una gran cantidad de radiación solar, que en tiempos pasados no afectaba tanto a la actividad humana, ya que no era tan dependiente de los equipos electrónicos como lo es en la actualidad. Si nos damos cuenta, este texto divulgativo también nos trata de enseñar. Dime, Nicole. Perdón, se brotó solo. No hay perdón, Nicole. Tranquila, no hay problema. Ya. Entonces, en este texto nos hablan sobre las tormentas solares, nos explican un poco qué son, nos dicen que es probable que hayan algunos problemas con los celulares, pero nada grave. Y nos dicen que ahora, o el año 2013, es cuando más va a estar afectando a la humanidad porque 22 años antes,
los celulares eran los Nokia ladrillitos, entonces la gente no se daba cuenta de que estaban sucediendo estas tormentas solares. ¿Ya? Y en 22 años más va a volver a suceder. O sea, no queda mucho para que vuelva a darse este problema de las tormentas solares. Ahora, chicos, si ustedes no tenían idea de qué son las tormentas solares, no tenían idea que las tormentas solares le podían hacer daño a los dispositivos electrónicos, leyendo este pequeño texto queda claro, ¿cierto? Es una pequeña explicación de qué son las tormentas solares, cada cuántos años se dan y en qué nos afectan. Este ejemplo se los doy por la pregunta esencial, ¿ya? Antes de ver los textos especializados, que lo vamos a dejar para la clase de mañana. Vamos a ver la esencial y les voy a dar un tiempo para que puedan desarrollarla. ¿Qué hay que hacer? Deben crear un texto expositivo, ustedes, propio. Puede ser divulgativo o puede ser especializado. Les aconsejo que lo hagan divulgativo, ¿ya? El día de mañana vamos a hablar sobre los especializados, pero son algo bastante complejo de generar y algo bastante complejo de plasmar, porque hay que tener mucho conocimiento de un tema. Entonces, les recomiendo que lo hagan divulgativo. ¿Sobre qué lo deben hacer? En realidad, sobre cualquier cosa. Dentro de las recomendaciones, un pasatiempo o algún tema que a usted le guste, algún tema que a usted le agrade y que tenga un conocimiento relativo sobre él. Entre 5 y 10 líneas, ¿ya? No se necesita más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Parecido a lo que hace el profe Massa. Usted puede decir, oigan, ¿saben qué? A mí me gusta mucho el fútbol y me gustaría hablar de qué sucede en la cabeza de, no sé, de un jugador cuando debe lanzar un penal, ¿ya? Cómo el jugador puede centrarse para lanzar el mejor penal de su vida. O puede hacer un texto positivo de cómo reconocer si el motor de tu auto está fallando. Explicar un poco sobre eso. Explicar también por qué el vegetarianismo es mejor que, no sé, comer carne. Puede explicar a qué se debe que en los últimos años hayan menos nacimientos de bebés en Chile que antes, ¿ya? Puede explicar lo que sea de una forma simple. De eso se trata la pregunta esencial. ¿Alguna duda, chicos? ¿Una pregunta? Esto se hace con los conocimientos que uno tenga sobre el tema que le guste, ¿cierto? O igual habría que buscar. Mira, como es divulgativo, si tú lo haces divulgativo, la idea es que sea con tus conocimientos propios, ¿ya? Si quieres buscar, quieres informarte un poco más, es excelente, también lo puedes hacer, pero no es necesario que des como datos tan específicos sobre algo porque es divulgativo. Ya es como que tú le quieres enseñar algo a una persona, un tema que te gusta, un tema que a ti te atrae. Pensar en lo que hacen los profesores cuando les tienen que enseñar algo en la clase, hacer algo parecido en forma de texto cortito entre 5 y 10 líneas. ¿Ya? Esto es como una receta, ¿no? No, hay que tener cuidado, Nicole, de no pasarse a la receta. Tenemos que pensar que una receta es como una lista de ingredientes y una lista de cosas que hay que hacer. Un texto No, pero me divulgativo. refiero en la parte de explicar cómo preparar algo. Ah, ya, sí, por ahí sí podría ir. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Miguel, ¿ibas a hablar? Dime. ¿Cómo demostrar que Colo Colo es mejor que la U? Ya, más que eso, porque ahí te estarías pasando al argumentativo, ¿ya? No hay que pasarnos a la opinión personal. Ya el expositivo va a exponer algo. Tú le quieres enseñar un tema a alguien, ¿qué podrías enseñar sobre el Colo Colo? Podrías hablar sobre la pasión en el fútbol. ¿Ya? Explicar la pasión del fútbol o explicar por qué sigues a ese equipo. Ya más que demostrar que este es mejor que el otro, porque ahí pasarías a dar argumentos personales, explicar un poco qué es la pasión. Perfecto. ¿Ya? ¿A qué me lleva a matar a un hincha la U? Algo así. No, ojalá que no. Que lo lleve a matar un hincha de la U, dijo. ¿Ya?
Les vamos a dejar estos 10 minutos, chicos, para que piensen en el tema, para que los manden. Yo ahora voy a subir todo al Classroom para que puedan empezar a mandar la pregunta esencial. Y si hay alguna duda, me hablan por acá.